Bien, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio para practicar las medidas estadísticas que hemos realizado en clase, ¿no? Las medidas que hemos visto nosotros, como recordarán, son las medidas de tendencia central, como el promedio, mediana y moda. Y también hemos visto las medidas de dispersión, como son la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación, ¿correcto? Bien, tenemos un caso el cual lo presento aquí, ¿no? Con el siguiente enunciado dice: se presenta la siguiente base de datos de un estudio realizado a 20 personas del distrito de Cajamarca con adicción al cigarro, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a definir es lo que ya hemos venido realizando, ¿no? Primero decíamos que tenemos que definir o poner en claro quién es mi población, quién es mi muestra, quién es mi unidad de estudio, quién es mi variable y los tipos que corresponden a cada variable, ¿no? Bueno, en este caso, si vemos, ¿no? Me está hablando de un estudio realizado a 20 personas del distrito de Cajamarca, ¿no? Bueno, con adicción al cigarro, ¿no? Entonces, si yo generalizo esta muestra, ¿no? Porque me está especificando la muestra, voy a decir, ¿no? Que mi población serían las personas del distrito de Cajamarca con adicción al cigarro, ¿no? Entonces, de esta manera yo estoy generalizando, ¿no? A decir las personas, ¿no? Si bien es cierto, yo no conozco el tamaño de esta población, pero mi población sé que es todas las personas, ¿no? Del distrito de Cajamarca con problema de adicción al cigarro, ¿no? La muestra, bueno, como me están dando 20 datos, ¿no? Me dicen, es decir, tengo 20 personas analizadas, ¿no? Entonces, obviamente mi muestra son las 20 personas con adicción al cigarro, ¿correcto? La unidad de estudio será, bueno, individualmente, como hemos dicho, ¿no? La persona con adicción, bueno, la persona obviamente del distrito de Cajamarca, ¿no? Se entiende que estas 20 personas que corresponden a mi muestra, ¿no? Son del distrito de Cajamarca, que ya lo definí en mi población, ¿no? Ya no es necesario que lo defina nuevamente en la muestra, ¿no? Y lo mismo en la unidad de estudio, ¿no? La persona con adicción al cigarro, pero que vive en el distrito de Cajamarca, ¿no? Entonces acá algo muy importante, lo decía en clase, ¿no? Siempre cuando voy a definir una población, muestra y unidad de estudio, estos tres elementos tienen que guardar mucha relación, ¿no? Entonces tienen que estar en los mismos términos, ¿no? Si yo digo las personas del distrito de Cajamarca con adicción al cigarro en mi población, bueno, mi muestra será 20 personas con adicción al cigarro, ¿no? Del distrito de Cajamarca, y mi unidad de estudio será la persona con adicción al cigarro, ¿no? Del distrito de Cajamarca, ¿correcto? Bien, ahora las variables, ¿no? Se entiende que cada columna aquí es una variable, ¿no? Se supone que a la persona 1 le hemos medido el nivel de nicotina en la sangre, ¿no? En las unidades nanogramos por mililitro, y también le hemos preguntado cuántos integrantes tiene su familia, ¿no? Entonces, si podemos notar, tenemos aquí dos variables, ¿no? Cada columna me representa una variable, entonces vamos a definir estas variables. La primera variable es el nivel de nicotina en la sangre. Y vamos a poner entre paréntesis, no les digo que siempre es importante especificar las unidades con que están midiendo esta variable, ¿no? En este caso son nanogramos por mililitros, ¿no? ¿Listo? Y seguidamente vamos a poner el tipo de esta variable, ¿no? ¿A qué clasificación pertenece? Es una variable cuantitativa, ¿no? Cuantitativa, continua, porque sabemos que puede tomar números en una recta real, ¿no? O números decimales, ¿no? La siguiente variable será número de integrantes de familia, ¿no? Entonces, esta variable sabemos que solamente puede tomar números enteros, entonces tenemos que decir que es una cuantitativa discreta. Correcto. Bueno, vamos a pintar el mismo color para que tenga un matiz. Perfecto. Bien, entonces, ahora que hemos definido la población, muestra, unidad de estudio, variable y tipos, ¿no? Estos elementos me van a permitir a mí interpretar cada medida que yo voy a encontrar, ¿no? Bueno, vamos trabajando primero con la primera medida estadística, perdón, con la primera variable, que es el nivel de nicotina en la sangre, ¿sí? Ya hemos dicho que para encontrar las medidas estadísticas, ¿no? Con el programa Megastat, vamos a ir a complementos, ¿no? Megastat, ¿no? Y aquí les indiqué en clase, ¿no? Que
La primera opción son las estadísticas descriptivas o las medidas estadísticas, ¿no?, que voy a necesitar. Siempre que yo necesite una medida estadística en Megastat, está en la primera opción, ¿no? Estas son las medidas estadísticas, ¿correcto? Entonces vamos a ir a esa opción. Bien, elegimos Megastat, estadística descriptiva, ¿no? Y aquí vamos repitiendo un poquito lo que hemos hecho en clase, ¿no? Dijimos que el input range viene a ser los datos, ¿no? Es decir, si yo voy a trabajar con esta primera columna, que es mi primera variable, ¿no? Entonces tendría que almacenar esos datos, ¿no?, en el input range, ¿no? ¿Correcto? Posteriormente, también les comenté que las medidas estadísticas que me puede calcular Megastat están aquí, ¿no? Todas las opciones, ¿no? Si yo quisiera alguna medida, ¿no?, mediana, tendría que activar esta opción. Si yo quisiera el coeficiente de variación, tendría que activar esta opción, ¿no? Exacto, ¿sí? Y cualquier medida que yo necesite, simplemente activo la opción, correcto. Por defecto, si ustedes ven, tenemos activado el promedio, varianza y desviación estándar, el rango, ¿sí?, que son medidas que vamos a usar. Bien, primero vamos a almacenar los datos, ¿no? Selecciono el input rango y aquí voy a almacenar mis datos desde la etiqueta, ¿no?, mis 20 datos, ¿sí? Un problema si seleccionan desde la etiqueta, porque sabemos que Megastat la primera fila la toma como etiqueta, como un texto, ¿sí? Ahora, bueno, las medidas que voy a calcular en este caso van a ser promedio, varianza, desviación estándar. Bueno, el rango no lo voy a calcular en este momento. Voy a calcular también lo que es el coeficiente de variación, la mediana y la moda, ¿sí? Sabemos que la mediana y la moda está aquí. El coeficiente de variación, si pueden ubicarlo, está aquí, ¿no? Por aquí le decía que está la mediana y la moda. Esto habíamos dicho que es el promedio. Y esta es la varianza y desviación estándar, ¿correcto? Bueno, si gustan, para que no se olviden, los coloco por aquí. Este es el promedio. Esto es la varianza y desviación estándar, ¿no? Y desviación estándar, lo voy a poner como DE. Por aquí tenemos lo que es la mediana y la moda, ¿sí? Y por aquí lo que es el coeficiente de variación, ¿no?, lo que les había indicado aquí específicamente. Coeficiente de variación. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a correr el programa. Listo. Ok. Y vamos a ver los datos que nos muestra Megastat. Como les decía, ¿no?, siempre hay que tener en consideración que el primer dato, que es el count, ¿no?, es el tamaño de nuestra muestra, ¿no? Entonces tenemos que verificar, ¿no?, que esté de acuerdo a nuestro tamaño de muestra, ¿no? Porque a veces se nos puede ir por ahí, seleccionamos un dato de más o no seleccionamos todos los datos, ¿no? Entonces siempre hay que corroborar eso, ¿no? Aquí tenemos el nombre de la variable, ¿no? Ahora, les había indicado que el median es el promedio, ¿no? Entonces voy a hacer un pequeño espacio aquí para poder interpretarlo, ¿sí? El promedio es la medida estadística que voy a interpretar ahora. Vamos a poner aquí, ¿no? Yo les había mencionado en clase, ¿no?, lo siguiente, que siempre que vas a interpretar una medida estadística, ¿no?, cualquier medida estadística que tú vayas a interpretar, ¿no?, siempre tienes que tener en cuenta lo siguiente. 3 elementos importantes, les dije, ¿correcto? ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran ellos? Era que tienes que mencionar a la variable de estudio, ¿no?, el nombre de la variable. El otro elemento sería que menciones a la medida estadística que estás interpretando, ¿no? Medida estadística. El otro elemento importante es que menciones al resultado que obtienes, ¿no?, en esa medida. Y por último, no te olvides de un elemento importante también, las unidades de la variable. ¿Correcto? Entonces vamos siguiendo estos criterios para interpretar el promedio, ¿no? Entonces aquí, bueno, vemos que el promedio, el resultado es 42, ¿no? Entonces yo diré lo siguiente. El nivel de nicotina, ese es mi nombre de la variable, promedio, ese es lo que me identifica la medida estadística, ¿no?, es de 42, resultado, ¿no?, y menciono las unidades, ¿no?, nanogramos por mililitro. El nivel de nicotina promedio, ¿no?, si gustan pueden agregarle por aquí el nivel de nicotina promedio en las personas
es de 42 nanogramos por mililitro, ¿no? Eso lo podemos poner de manera opcional, ¿no? Pero si no, como les digo, si ustedes cumplen con los 4 elementos que les acabo de mencionar, entonces estamos bien, ¿sí? A ver, se desapareció. Vamos a ponerlo nuevamente. El nivel de nicotina promedio en las personas es de 42 nanogramos por mililitros. Bien. Vamos a ponerlo un color específico. ¿Sí? Ahora, les había comentado también en clase lo que se refiere a la varianza, no necesariamente tenemos que interpretarla, ¿no? Porque la varianza sabemos que está en unidades al cuadrado, ¿no? En este caso hablaríamos de nanogramos por mililitros al cuadrado, ¿no? Entonces, esta medida estadística está exento de lo que es una interpretación, ¿no? Pero la desviación estándar sí, ¿no? Entonces, y eso también lo habíamos mencionado en clase, ¿no? ¿Cómo interpretábamos la desviación estándar? Decíamos primero, ¿no?, el nombre de la variable, el nivel de nicotina en la sangre presenta una variabilidad de 12.18 nanogramos por mililitro. Ese es el resultado de las unidades, y siempre teníamos que mencionar aquí lo siguiente, ¿no? Respecto al promedio. Entonces recuerdan que aquí mencionábamos siempre esa frase al final, ¿no? Respecto al promedio, porque habíamos dicho que esta es una medida que se calcula en función al promedio, ¿correcto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos considerando, ¿no?, siempre en las medidas el nombre de la variable, ¿no? Esta es la variable. Pequeño. Tenemos también lo que es la medida estadística, ¿no? La palabra que identifica la medida estadística, que en este caso sería el promedio, ¿no? ¿Sí? Tengo también por aquí lo que es el resultado, 42 era el resultado, ¿no?, el valor. Y por último teníamos nanogramos por mililitros, que era las unidades de la variable, ¿no? ¿Correcto? Entonces, si tú te das cuenta, estamos cumpliendo con los elementos principales, ¿no? Como les dije, ¿no?, esta partecita de lo que dice en las personas, ¿no?, es opcional, ¿no? Lo importante es mencionar a la variable, correcto. Bien, aquí si te das cuenta también estamos cumpliendo con eso, ¿no? Vamos interpretando el coeficiente de variación. El coeficiente de variación tenía una manera especial de interpretarse, ¿no? ¿Recuerdan? Vamos a poner por aquí. Decíamos, ¿no?, un coeficiente de variación de 29% nos indica que los niveles de nicotina, menciona la variable, son homogéneos. ¿Por qué? Porque decíamos que aquí el criterio era si es que es menor o igual a 33%, ¿no?, eran homogéneos. Si es mayor a 33%, considerábamos como heterogéneos, ¿no? Bien, aquí tenemos a la mediana, ¿no? Vamos separándola de las demás medidas, ¿no? Lo que hace Megastat es botarte diferentes medidas, ¿no? Pero aquí solamente estoy interpretando las que me interesaba analizar, ¿no? En mediana, decíamos aquí, el 50% de los niveles de nicotina están, pues vamos a ponerle, son mayores, iguales a 40 nanogramos por mililitro, ¿sí? El 50% de los niveles de nicotina son mayores o iguales a 42. Perdón, 40, ¿no? 40 nanogramos por mililitro, ¿no? Entonces, decíamos que la mediana era la medida estadística que partía en dos grupos exactamente iguales a los datos, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos mencionando al grupo superior, ¿no? Porque decimos que son mayores o iguales, ¿no? ¿Listo? ¿Cuál es la otra medida que necesitamos interpretar? La moda está por aquí. Bueno, en este caso, ¿qué está pasando? No hay una moda, es decir, lo que está haciendo Megastat es buscar algún dato que coincida en este caso, ¿no?, y
está viendo que no hay un dato que se repita, ¿no? Vamos a suponer que sí hay un dato que se repitió, ¿sí? Vamos a suponer que el dato que se repitió es 45. ¿Cómo lo interpretaríamos? Para efectos de interpretación, ¿no? Lo interpretaríamos de la siguiente manera, ¿no? El nivel de nicotina más frecuente es de 45 nanogramos por mililitro, ¿no? Esta sería mi interpretación de la moda, ¿no? Estamos asumiendo una moda, como les repito, ¿no? Porque en este caso Megastat ha hecho la comparación, ¿no? Y no ha encontrado dos valores iguales, ¿no? Entonces está votándote que no tienes moda, ¿no? Pero en esta parte sí es un poquito, podríamos decir, errónea, ¿no? Porque en realidad si nosotros agrupamos los datos, ¿no?, en un cuadro de distribución de frecuencia, ustedes saben que pueden encontrar la moda, ¿no?, en un cuadro de distribución de frecuencia aplicando una fórmula, ¿no? Lo que hace simplemente aquí Megastat en función a la moda es comparar, ¿no?, los resultados. Si no encuentra algún resultado, dos resultados exactamente iguales, entonces te dice no hay moda, ¿sí? Bueno, lo cual, como le digo, en este caso no sería cierto. Bien, esto es lo que corresponde a este ejercicio planteado, ¿no? Me gustaría que lo practiquen, ¿no? Que lo desarrollen ustedes mismos y lo interpreten como debe de ser. Listo, gracias.